Buenas tardes, mi compañera Citlali y yo, su servidor, nos encontramos con los científicos Óscar Obregón, Nilson Morales y Paulina Menchaca, que es la hija del fundador del Área 51, quienes los tres son ex trabajadores de ahí, y vamos a hablar más detalles sobre este tema que últimamente muchas personas están hablando de ello en redes sociales. Primero que nada nos encontramos con la hija del fundador del Área 51, Paulina Menchaca. Paulina, ¿nos puedes explicar primero que nada qué es el E-51? Se sabe que es una especie de base aérea, pero si serás tan amable de explicarnos qué es. Claro que sí, buenas tardes. El Área 51 al principio se fundó para ser una base aérea, pero actualmente por lo resguardada que está, por la privacidad que hay en el laboratorio, se utiliza para hacer experimentos y para guardar muchos secretos del gobierno. ¿Con qué finalidad y en qué año se fundó esta base? El área fue fundada con la finalidad de realizar experimentos de forma secreta y fue fundada en el 1 de mayo de 1951. ¿Y nos puedes comentar cuál es la razón por la cual el Área 51 no fue revelada ante el público sino hasta el año 2013, donde el presidente Barack Obama afirmó que esta área existía, y por qué no se sabe su ubicación actual? No se quería revelar la existencia del laboratorio, pues no querían que la gente comenzara a rumorar cosas de lo que pasaba allá adentro, aunque actualmente así es, o sea, la gente supone muchas cosas de lo que pasa allá adentro. Pero el presidente pensó que eso era ridículo, o sea, la gente igual se iba a enterar tarde o temprano de la existencia del laboratorio. ¿Y cuál fue la otra pregunta? ¿Por qué no se sabe su ubicación exacta? No se sabe por lo mismo de que no quieren que la gente tenga acceso o que vayan, pero se conoce que es en el lago de Nevada, en el desierto de Nevada, perdón. No se conoce mucho acerca de este lugar. ¿Podemos saber por qué es tan exclusivo? Es muy exclusivo por todo lo que se esconde ahí adentro, por todo lo que realiza el gobierno ahí adentro. Esconden muchos secretos y muchos experimentos que la gente no está preparada para saber. Y bien, ¿nos podrías comentar cuál es el trabajo que se realiza en este lugar o qué experimentos se hacen? Algunos experimentos que se realizan allá adentro es la mutación genética de animales con la finalidad de crear superespecies o armas para próximas guerras. ¿Y nos puedes comentar si fuera lo sucedido el pasado 20 de septiembre, que según tengo entendido, muchas personas se reunieron en el Área 51 debido a una red social muy conocida llamada Facebook? Sí, así es. Una persona hizo un grupo en Facebook llamado Asalto al Área 51 y mucha gente comenzó a unirse porque pensaron que era en serio. Acudieron muchas personas al Área 51 el 20 de septiembre con la finalidad de entrar, pero no fue así. ¿Y nos puedes comentar si hubo algún tipo de cargos hacia el joven que creó este invento o algún tipo de castigo? Porque según tengo entendido, esto ocasionó mucho revuelo tanto en las redes sociales como en el gobierno estadounidense. No, esta persona no recibió ningún tipo de castigo, pues esa persona se deslindó de la responsabilidad días antes, ya que él aseguró que ese grupo lo había hecho como una broma, pero la gente lo tomó en serio y acudieron y la persona dijo que no iba a ser responsabilidad de él si la gente iba. Ahora hablaremos un poco con el señor Óscar Obregón, el cual es uno de los científicos que en un momento trabajó en este laboratorio tan conocido. Primero que nada, Óscar, buenas tardes. ¿Nos puedes comentar hace cuánto fue que estuviste trabajando en este laboratorio? Empecé a trabajar en el año 2000 y dejé de trabajar hace 4 años en el 2015. ¿Y puedes contarnos a grandes rasgos cómo es el trabajar en este laboratorio, que para muchas personas es un sueño, pero para otras es una pesadilla? El trabajar en el área 51 para nosotros los científicos es un sueño, incluso para los que no son científicos, o sea, implica que el área 51 es demasiado exigente con nosotros y debemos de hacer diferentes sacrificios. ¿Puedes comentarnos a qué te refieres con demasiados sacrificios? Pues en que nosotros necesitamos sacrificar todo nuestro tiempo para hacer todos los días experimentos, procesos y resultados. A veces nos tardamos lo mínimo como 24 horas, las 24 horas del día, y no tendríamos que ver ni a nuestros familiares ni amigos.
Entonces supongo que esta fue una de las razones por las cuales dejaste de trabajar en este lugar. O tú me puedes comentar cuáles fueron esas razones. Sí, por eso, porque una de las razones es porque es muy desgastante y además al estar ahí me hacía muy perturbador ver los experimentos fallidos que a veces terminaban mal. ¿A qué te refieres con perturbante? ¿Los experimentos que tanto implican o por qué es que estos experimentos podrían llegar a perturbar? Se me hacía muy perturbante porque al estar mucho tiempo en el área 51 tenía miedo a los experimentos que a veces salían mal o hacían una falla mucho mal interna en el área. ¿Y crees que nos puedas comentar sobre esos experimentos que fallaron o terminaron en algo que no se pensaba? Uno de los proyectos que nosotros y la mayoría de la gente lo conoce y está caracterizado por saber es el del proyecto Abigail. El proyecto Abigail no tengo tanto conocimiento, pero aquí está mi compañero Ulises Morales que él sí sabe de ese conocimiento. Y bien, Ulises, ¿nos puedes comentar un poco acerca de este proyecto que ya creo es bastante conocido? O bueno, se sabe un poco acerca del tema, en el cual se dice que una joven se infiltró y por accidente cayó sobre una sustancia la cual altera el cuerpo, pero ¿nos puedes comentar qué fue lo que sucedió? Pues eso no fue lo que ocurrió. Lo que en realidad ocurrió fue que le empezamos a dar tratamientos para que la joven obtenga ciertas cualidades. La queríamos alterar genéticamente, vaya. ¿Y este proyecto alrededor de cuánto tiempo duró? Este proyecto se comenzó en el 2003 y prácticamente duró alrededor de 2 años. Pero básicamente, ¿en qué consistía? Este experimento consistía en que queríamos alterar el cuerpo de una persona para obtener así un arma la cual pueda ser peligrosa para nuevas amenazas que no se tengan conocimiento. ¿Nos puedes comentar cuál es la finalidad de estos procesos o todos estos métodos? Pues la finalidad es obtener una especie de superhumana que pueda destrozar cualquier cosa, que sea súper fuerte para que en algún tipo de guerra se pueda utilizar como un arma y cosa que muchos países o cualquier amenaza no tomaría en cuenta, que pueda ser posible. Y después de todos estos procesos, ¿qué es lo que ocurrió con Abigail? Pues Abigail empezó a mutar de una manera mala, o sea, no resistió a tantos tratamientos. Se le empezó a caer el cabello, se empezó a tomar, los huesos se le empezaron a marcar más, resaltar más en el cuerpo. No fue el resultado que se esperaba, lamentablemente. ¿Y por qué ya no se supo nada de Albert? ¿Por qué no has mencionado? Pues según se rumorea que 2 años después del experimento, al ver que había fallado, Albert no aguantaba la culpa y se suicidó. Cambiando de tema, algo de lo cual se habló mucho y que es muy curioso e interesante es de lo que pasó en el año 1994. Se cuenta que 5 contratistas civiles anónimos y 2 vivas de 2 contratistas que habían trabajado en el Área 51 demandaron a la Fuerza Aérea de Estados Unidos porque los esposos de estas mujeres habían muerto a causa de algo muy extraño que había en ese lugar. Según la investigación se descubrió que estos contratistas habían sido expuestos a sustancias químicas y es aquí donde la gente empieza a preguntarse mucho sobre si el uso de sustancias en esta está mal. Bueno, primero que nada, a lo largo del tiempo pues hemos utilizado elementos químicos, sustancias, donde muchos trabajadores estamos acostumbrados a utilizar, pero este elemento fue, no sé, nunca lo habíamos visto, fue un descubrimiento asombroso, lo cual se piensa que no proviene de la Tierra. Disculpa, Obregón, ¿y se puede saber cuál es la función de este elemento químico? Este elemento químico lo que consiste es en que las partículas del elemento nos hace levitar, o sea que se hace para arriba. ¿Y básicamente para qué se podría utilizar? Se sirve para las superficies pues, planas que están en la Tierra o para los campos magnéticos. También pensamos en utilizarlo como un tipo de método de transporte de objetos, las cuales podría ser muy fácil para transportar.
Bueno, muchas gracias Paulina, Ulises y Oscar por permitirnos darnos esta entrevista. Es un honor tenerlos con nosotros y hemos concluido con la entrevista.